amigos, quiero contarles esto, quiero que vean Alaska Highway rumbo a Stewart. Y como les contaba acá a la gente de Canadá y a la gente de Alaska, el viaje que estoy haciendo, han decidido poner el Highway HWI como igual que es mi placa HWI en honor al viaje que estoy haciendo a Alaska. Así que bueno, agradecer a la gente de Alaska y de Canadá por el gran detalle. Y acá vamos con la poderosa ready, preparados para la aventura rumbo a Glaciar Salmón. Un nuevo día de ruta, miren, el campground donde nos quedamos, casa de ositos. Me está interrumpiendo el video, mira lo que dice la mamá de él. Ahí ten cuidado, por favor, porque no hace falta que te vayas al Ártico, al Polo Norte a buscar a Papá Noel. Podés quedarte un poquito más abajo, de ahí para arriba es todo hielo, 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 hielo. Más que blanco no vas a ver y cagarte de frío, ¿o no? Mi vida, la mamá de él está diciendo que no hace falta ir al polo ártico para cagarse de frío. Bueno, nos vamos. Hoy llegamos a Alaska, vamos a ver osos y nos vamos a ver un glaciar, ¿verdad? Todo eso, pero es la 1 de la tarde, no madrugamos mucho. Bueno, para que se entienda un poquito, yo ingresé por aquí, por esta ruta de aquí, esto es Seattle, el norte de Estados Unidos. Subí hasta Hope, Prince George, de Prince George vinimos hasta aquí, Stewart. Ahora estamos aquí en Stewart. Y en Stewart uno cruza a Hyder, por esta carretera de aquí en este paso. De Hyder uno viene hasta acá arriba, a Glaciar Salmón y regresamos. Pero, ¿qué es? A ver que enfoca, ¿qué es lo que pasa? Esta carretera solo llega hasta acá. Entonces uno por acá entra y sale. Pero esto, Hyder, es Alaska, people. Es Alaska. Pero bueno, la ruta es entrar a Hyder, conocer el glaciar, salir, subir. Segunda frontera de Alaska. Volver a entrar y salir porque tampoco hay mucho para conocer aquí. Subir. Y subimos a Tuktoyaktuk. Esa sería la ruta. Después de ahí bajar y entrar y recorrer todo Alaska. Pero hasta llegar aquí, mucho. ¿Saben dónde estoy, gente? ¿Saben qué dice ese cartel? Ojalá que se vea. Ojalá que se vea. ¡Bienvenido a Alaska! Vamos, llegamos con la Betsy. Llegamos a Alaska, la primera frontera. Oh. Hyder, Alaska. Gracias de ti, gracias. Oh, acompáñanos en este camino, por favor. Por favor. Los primeros segundos en Alaska, en Hyder. ¡Qué lindo! Bueno, este pueblo es muy famoso porque dicen que hay más osos que humanos. Solo aquí viven 80 personas. Y miren cómo es todo. ¡Ay! Mira, se para la moto. Todo así parece abandonado. Es muy loco, muy... Casi que no hay gente acá.
Estamos entrando al off-road yendo al Glaciar Salmon. Pues nada, es muy gracioso porque, a ver, bueno, toda la gente nos dice, con esas motitos hacen off-road. Me gustaría mostrar el tipo de suelo y cómo está la carretera para hacer el off-road. O sea, Chango, ¿vos por qué no anduviste allá en Los Pagos cuando viene la lluvia? Bueno, people, esto sobre tedioso, encontramos en el camino. A ver si puedo enfocar. Que enfoque. Mira ahí la abeja, que enfoque está. ¿Se ve la abeja ahí? A ver. Enfócalo. No lo enfoca, no sé si se ve la abeja. Qué bárbaro. La abeja, el pasto y lleno de abejas, ¿no? Miren, eso es lo que pasa en Canadá. Deja mostrar el lago, por si. Mira la cantidad de zancudos que hay, por Dios. Pero mira el paisaje. Bueno, sí, el paisaje, pero hay que mostrar los zancudos. La letra chica, siempre la letra chica. Miren, esta es la letra chica del glaciar. No, esto es desesperante, hombre. Y un día llegamos. ¡Ja! ¿Qué me iba a imaginar yo? Tanto iba a andar este IBR, tanto iba a andar esta poderosa Betsy. Tantos ríos, desierto, montaña, ¡ja! Glaciares, loco, glaciares. Va a llegar hasta los dos fines del mundo, ¿no? Ahora venimos por el del norte, después vendrá el fin del mundo del sur. Pero nunca me imaginé que me iba a dar tanta felicidad una moto. Y nunca me imaginé
todo lo que iba a aprender arriba de una moto. Porque uno aprende todo, tenés que tener conducta, tenés que ser consciente, tenés que tener cuidado, tenés que ser precavido, tenés que estar atento. Obviamente que todo eso lleva todo un proceso, ese aprendizaje, ¿no? Obviamente que rompí, obviamente que me caí, obviamente que seguiré rompiendo, me seguiré cayendo, pero cada día uno es un poquito más sabio, más feliz. Nada, la verdad que feliz de estar donde estoy hoy y de todo lo que está generando y logrando y voy conociendo y nada, feliz por cómo me siento como persona en el mundo y de todo lo que se va generando alrededor de uno, ¿no? Así que gracias a todos los que me apoyan, todos los que te dan un saludo, hasta gracias que vas en la calle y te hace porque tal vez justo en ese momento tenías sueño y ese man que te ayudó, te alentó, fue como me despierto, me despabilo, o te tira su buena energía. Es gracias a cada persona que está en mi vida, o pasa por mi vida, o pasó por mi vida. Estoy en Alaska, estoy llegando a Alaska. Real, ¿no? Hoy cuando pasamos por acá vimos una osa con dos ositos y hay más osos que personas. Muy loco. Hasta Alaska, hasta la vuelta, nos vemos en la otra frontera. Todos estos kayaks se alquilan, pero ¿cómo se alquilan? Se dejan en esa casilla, $20, sacas tu salvavidas y puedes usar todos los kayaks para andar en esta laguna, Boya Lake, que es espectacular.